3, 2, 1, 0. Action. Ignition sequence start. Wanna Geeks. Al infinito y más allá. Esta es una frase muy emblemática de Buzz Lightyear. Y hoy tenemos a un gran invitado, Lalo Iniesta, periodista y una voz autorizada en los temas LGBT. Y estamos aquí para platicar también junto con Joaquín sobre la película Lightyear y todo este contexto que se ha creado en torno a un beso entre dos mujeres. Qué bueno tenerte aquí, Lalo. Oye, muchísimas gracias por invitarme y nada más les aclaro, no sé si sea una voz autorizada porque yo no le pedí permiso a nadie para hablar. Yo nada más agarré y dije de aquí soy y esto es lo que opino. Así. Esas son Muy las bien. voces autorizadas, Lalo, las que no piden permiso. Gracias por poder tenerte aquí en Wanna Geeks. Y bueno, vamos a comenzar a darle. A ver, ¿qué pasó? Se estrena esta película, una película que la verdad es que Pixar anunció como la gran película en estos últimos años, ¿no? Al final del día, Toy Story es con el que comienza la gran historia de Pixar y de alguna manera es como un círculo que quería consolidar, ¿no? O quería cerrar de forma brillante. Lanza esta película de Lightyear, incluye que pues sí es un hito importante en la historia de la animación del cine. Y bueno, ¿qué opinión te merece Lightyear, Iniesta? O sea, también como película, pero con todo el contexto creado. Pues mira, si vamos a hablar de Toy Story, que es de donde se deriva esta película, Claro. Pues la respeto muchísimo como franquicia. Cuando empezó, pues eran como los inicios de la animación y contarnos una historia que nos hacía contactar con nuestro niño interior y hacernos sentir mal de cómo tratamos a esos juguetes. Yo me acuerdo que yo quemaba las Barbies de mi hermana porque jugaba que eran brujas y tenían que morir en la hoguera las Barbies de mi hermana. No, Entonces, si los juguetes tenían sentimientos y tenían memoria, pues esas pobres Barbies, imagínate cómo me mentaron la madre, ¿no? Y mi hermana también. Entonces, sí es una historia que yo respeto y que le tengo muchísimo cariño. Y como franquicia, pues bueno, o sea, es como Rey Midas. Si la comparas, guardando sus debidas proporciones con la Guerra de las Galaxias, pues sí son franquicias bastante rentables. Si nos vamos por eso, la película cumple, pero es una lástima que las personas allá afuera no estén hablando de la calidad impoluta de la animación, de la forma tan perfecta que lograron hilar una historia para que podamos entender el por qué Buzz Lightyear era como era y por qué era tan atrabancado y por qué era como tan vanidoso y por qué era tan echado para adelante. Todo eso es de lo que debemos estar hablando. Y encima de todo tendríamos que estar hablando que es una película que trata de una manera tan orgánica, tan natural como deben ser las cosas, la realidad humana y los contextos humanos. Y ahora sí que lo que está demostrando esta película es que estamos literal a años luz de poder alcanzar una verdadera inclusión y respeto a la diversidad sexual. Esos son los puntos importantes de esta película. Órale, qué fuerte. Es muy fuerte sabernos y escucharnos como una sociedad que se escandaliza de algo así. Y ahora quiero preguntarle a Joaquín. Me decía que él creía que había un contexto o había algo detrás de esta polémica. ¿Qué crees que pase, Joaquín? ¿O qué hay detrás, más bien? ¿Qué hay detrás de una gran polémica alrededor de un beso homosexual? Bueno, tengo que decir primero que la película no es nada mala, a pesar de que haya fracasado en sus primeras exhibiciones en taquilla. También tengo que decir que no es exactamente lo que esperábamos. Es una película guiada por personaje, pero creo que lo que de verdad hay detrás es una guerra política entre Disney y el Partido Republicano, particularmente el gobernador de Florida. Y todo viene a raíz de que el gobernador de Florida decidió quitarle el estatus de privilegio que tenía la compañía sobre ciertos terrenos en Florida. Disney, de todos sus parques de diversiones y su centro corporativo, no paga los mismos impuestos que todo el mundo y tiene más o menos la autoridad de autogobernarse. Tiene su propia policía, ellos manejan sus bomberos, sus paramédicos, etcétera, etcétera. El gobierno de Florida pasó un acta para quitarle ese tipo de privilegios y empezar a cobrarles impuestos. El condado entonces absorbería una deuda de $1 billón y no ha habido en realidad un acuerdo entre el gobierno representado por el Partido Republicano y Disney.
en las pláticas que hubo en realidad no salió ningún avance. Entonces Disney ha tratado de contraatacar pasándolo al terreno de la guerra cultural. El beso lésbico que sale en Buzz Lightyear en el primer tercio de la película ya había sido removido. Finalmente decidieron que no. Decidieron hacerlo todo sobre una nueva acta que está tratando de pasar el gobierno de Florida llamada Don't Say Gay, no digas gay, en el que tratan de prohibir todas las pláticas de género en las escuelas a menores de 9 años y han retirado el apoyo de cabildeo que tenían repartido entre los dos partidos, como todas las compañías lo hacen. Le aportaban más de $5 millones al Partido Republicano y han decidido que eso se los van a quitar. Entonces Disney no puede decir que esto es porque no quiere pagar impuestos. Entonces lo pasó al terreno de la lucha cultural y lo convirtió esto en algo así. Yo creo que parte del fracaso de la película, que repito, no es mala película, tiene que ver con esta guerra cultura, con esta guerra entre el Partido Republicano y Disney, y que efectivamente han logrado sabotear el estreno de la película. Esto es nada más en taquillas norteamericanas, todavía falta ver cómo va a ser el impacto en la taquilla mundial, pero como sabemos, el éxito o el fracaso de una película se decide el primer fin de semana. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Qué fuerte lo que nos comentas. ¿Qué opinas de esto, Lalo? O sea, ¿qué opinión te merece todo este contexto que nos plantea Juac? Mira, Juaco tiene toda la boca embarrada de razón cuando dice que hay un terreno político. Justamente por presiones, este beso lésbico ya había sido eliminado, pero antes de continuar, no me gustaría limitar esta escena que únicamente dura 7 segundos, sí, contando claro. el manejo de cámara, el movimiento de la cámara dura 7 segundos y por eso estamos haciendo tanto escándalo de pulseras. Esta escena de 7 segundos no se limita a un beso lésbico, se limita al contexto de una manera orgánica de una familia lesbo-maternal. Porque son 2 mujeres cargando a una menor, dándose un kiko, ni siquiera es un beso, es un kikito. Y eso nos plantea de una manera increíblemente natural el contexto de una familia lesbo-maternal, que son válidas y a quien no le guste, pues eso ya será pendiente de ellos. Pero nos plantea este contexto. La familia lesbo-maternal había sido eliminada, pero los escritores hicieron huelga y dijeron, es que ¿para qué nos hacen escribir esto? ¿Para qué nos hacen desarrollar la psicología de un personaje, el contexto de una situación, si lo van a cortar? Y más por un asunto de homofobia, independientemente de que si se van a pagar impuestos o no se van a pagar impuestos, pues decidieron hacer la huelga y Disney accedió a dejar de manera íntegra la película contando el contexto de la escena lesbo-maternal. Y más allá de lo político o no, y más allá incluso del contexto de la polémica ley de Florida de no digas gays, a mí me parece que el terreno de los productores que en estos momentos están aventando a plantear contenidos más reales es el que debemos aplaudir. Me parece que es bastante lamentable el hecho de que quede en el fuego cruzado de la política el asunto de la discriminación por orientación sexual. 14 países en todo el mundo ya prohibieron esta película. 14. Se espera que China sea el país número 15. En América Latina también están haciendo un escándalo de pulseros por una escena que, les repito, dura 7 segundos. El argumento, más allá de que si Disney va a pagar impuestos o no va a pagar impuestos, que ese ya es asunto que tendrán que arreglar ellos, lo que nos tiene que interesar a nosotros es lo social. Y más allá de si la película va a ser o no va a ser taquillera, tenemos que aprovechar la coyuntura de lo que nos está planteando esta película, que hoy en día, en pleno 2022, todavía no pertenecer a la élite heterosexual es motivo de discriminación. El principal argumento es que los niños van a aprender a ser homosexuales o van a aprender a ser lesbianas. Ay, Dios mío. Aquí lo que yo les diría, los seres humanos descubrimos nuestra orientación sexual mucho tiempo antes de poderla ejercer. Yo soy un hombre homosexual de 42 años de edad. Imagínate todas las películas que he ido a ver al cine en un contexto heterosexual.
¿Tú crees que por más besos heterosexuales que yo vi, por más familias heterosexuales que yo vi, yo me hice tantito heterosexual? Por Sí, claro. supuesto que no. Yo descubrí mi orientación sexual cuando tenía entre 4 y 5 años de edad. Y yo no lo descubrí en un contexto sexual. Yo únicamente descubrí que me sentía muchísimo más atraído de una manera muy especial con los otros niñitos igual que yo. Incluso con algún otro. ¿Se acuerdan de Koji Kabuto? De Mazinger Z. Sí. Sí, claro. Koji Kabuto era mi amor platónico en la vida. O sea, yo soñaba que Koji Kabuto pasaba por mí en el Spielder de Mazinger Z, me llevaba a la escuela y después iba a recogerme a la escuela en Mazinger Z. Y yo era el más feliz del planeta. Claro. Porque claro. mi orientación sexual siempre ha sido lo homosexual. Y otra cosa que me encantaría aclararle a las personas es que todo lo que tiene una explicación sencilla y lógica para lo heterosexual, también lo tiene para lo LGBT. No se compliquen. Si ustedes tienen el prejuicio de la orientación sexual distinta a la heterosexual, ese ya será pendiente de ustedes. Pero esta orientación es tan normal, tan natural como cualquier otra, porque son varias, y que lo planteen en una película infantil, me parece de una valentía y de una necesidad increíblemente chingonas. Claro, claro. Lalo, mira, se me hace bien importante y bien interesante lo que dices, porque es verdad, más allá del conflicto político que comenzó en Estados Unidos, lo importante es cómo es posible que lo hayan logrado meter a la sociedad y sí entremos en una pelea que, pues, la verdad, no sé, o sea, como que ya no tiene tanto sentido, ¿sabes? Y eso me lleva a hacerte otra pregunta, Lalo, que después también quisiera escuchar a Joaco. Ya un poco dijiste, ¿no? Un poco hiciste los comentarios, pero quisiera ahondar más ahí. ¿Cuál es la importancia de este tipo de representaciones en películas tan importantes? O sea, porque no sé, por ejemplo, puedes ver, no sé, la de Lawrence Anyways, que es el cambio a un transgénero y todo esto. Pero la importancia, hablo desde el cine hollywoodense, ¿no? El que nos llega hasta el pueblo, hasta un pueblito de Michoacán, ¿no? Casi. ¿Cuál es la importancia de este tipo de representaciones? O sea, porque a lo mejor hay gente nada más haciendo berrinche de que no esté, pero sí hay una importancia de que esté, creo yo. Quisiera escucharte. ¿Cuál crees tú que sea esa importancia? En tu misma pregunta está la respuesta. En esta sociedad lo que no se ve no existe, y lo que no existe es porque nosotros decidimos extinguirlo, porque somos capaces de crear todo. Entonces, si no te doy permiso de existir a ti porque eres distinto a mí, entonces te estoy catalogando como un ciudadano, una ciudadana de segunda o de tercera calidad. Yo soy un ser humano bastante privilegiado, porque he tenido... Mis papás, no son tontos. Imagínate lo que fue tenerme a mí como hijo a los 6 años. En verdad, yo era una ladilla en el calzón. Era bastante latoso. Y mis papás desde chavito se dieron cuenta que yo soy homosexual. Mi papá intentó meterme a clases de karate. A mí no me gustaba ir porque el dojo apestaba patas. Mi mamá intentó protegerme por todos los medios. Pero cuando se dieron cuenta que todo el apoyo que me estaban dando estaba formando a un ser humano fuerte e independiente, ellos mismos reconocieron que estaban haciendo bien su trabajo y me dejaron ser. Si yo hubiera continuado con la sobreprotección de mi mamá, a lo mejor hubiera sido un ser humano inútil. Si hubiera seguido con las clases de karate de mi papá, posiblemente hubiera sido un ser humano bastante violento. Pero ellos me dejaron ser. Y entre ese apoyo que yo tenía con mi familia, con mis amigos, pues si yo hubiera visto en el cine una historia en donde hubiera hombres o niños que sentían y vivían como yo, o personas que amaban de la misma manera que amaba yo, eso me hubiera dado muchísima más seguridad. Ahora imagínate, todos esos chavitos que en estos momentos están intentando desesperadamente encontrar su lugar en este planeta, y que todo el contexto que perciben ellos de los medios de comunicación, incluido el cine, es negativo. Eso es lo que poco a poco va haciendo que los seres humanos se vayan metiendo a un closet que no debería existir. Qué bien que las figuras públicas salgan del closet. Qué bien que los productores se avienten a producir contenidos de la diversidad sexual. No para homosexualizar a nadie. No tenemos esa pretenciosa vanidad. Únicamente para que existan seres humanos que sepan que como están viviendo, está bien vivir la vida así. Así de sencillo. Wow, que es como... un statement muy fuerte y muy completo. ¿Qué podrías agregar, Joaco? ¿Qué opinión te merece?
Bueno, obviamente la representación importa, ya hemos platicado sobre esto en otros temas y tiene como dos aristas. La primera es como muy bien menciona el invitado, es cómo es que las personas no homosexuales, por ejemplo, tienen, qué imagen tienen de ciertas demografías. Digamos, antes, en 1939, cuando la Motion Picture Association of America, un supervillano del que hablaremos en otra ocasión, pasó un código de ética llamado el Código Hays, en el que prohibían todo tipo de perversión sexual, y esto era todo tipo de representación homosexual o digamos no normatizada que fuera positiva. Todo esto tenía que ir enmarcado en ciertos parámetros, o era la representación de plano negativa, un supervillano, un traidor o algo así que iba a ser asesinado, iba a ser celebrado ese asesinato por el público, o lo que hicieron, por ejemplo, artistas de caricaturas como Chuck Jones fue codificarlo. Ponían a Bugs Bunny vistiéndose de mujer, besando a Elmer Fudd, y todo esto era enmarcado como un chiste y por lo tanto era permitido, no levantaba tanto la ceja como en otras ocasiones. Pero todo este tipo de representaciones patologiza a la homosexualidad, lo hace ver como una enfermedad y como algo no deseable y un problema para la sociedad. Entonces es muy importante en cómo poblaciones aceptan o reciben a ciertas demografías, pero la otra arista es cómo afecta a la propia comunidad, que también ya se mencionó. Hemos comentado sobre otras demografías los estudios de Stuart Hall y cómo la representación de un héroe, por ejemplo, afroamericano, tiene un impacto importante en un niño negro. Ver a alguien que se ve como él, ser el héroe y no el criminal, es muy importante para su desarrollo identitario y asimismo con todas las demás demografías. La comunidad LGTB reporta que los personajes queer los han ayudado como modelos a seguir o como detonantes de autorrealización. También que les gustaría ver más y mejor representación, y que la representación estereotipada, por ejemplo, los hace sentir excluidos o limitados en su expresión identitaria. Y toda esta representación que es, por ejemplo, negativa o trágica en los 80s y 90s, era, por ejemplo, muy común ver que los personajes, las historias alrededor de la comunidad LGTB eran trágicas, eran SIDA o eran de no poder realizarse como personas. Y ese tipo de representaciones también refuerza sentimientos de marginación, claro, de autodesprecio y hasta de suicidio. Entonces, sí es muy importante la representación solamente por estos dos aspectos. Claro, voy a unir ahí dos cosas que comenta tanto Lalo como Joaco. Y es que, a ver, se me hace súper importante e interesante este concepto de si no te ves, no existes, ¿no? Y eso es muy duro porque a pesar de que la realidad inmediata sea muy obvia, al no encontrarnos en los medios masivos, hace que nuestra realidad se torne un tanto extraña para con nosotros mismos, ¿no? Que no nos querramos ver a pesar de que estemos ahí. Y eso es súper fuerte y duro, ¿no? Yo creo que representaciones así dan esperanza y ayuda a que a la gente se encuentre. Y se me hacen, al contrario de lo que pareciera, se me hacen bellas. O sea, lo digo sinceramente. Y uniéndolo con algo que dice Joac, trasciende más allá de nada más lo LGBT, ¿no? O sea, creo que últimamente la industria, y sí lo creo así, sinceramente, ha hecho un esfuerzo por reentendernos a la realidad, pues ahora sí que inmediata, genuina de las personas, ¿no? Tal es como la afrodescendencia de la nueva Sirenita, ¿no? O sea, que salieron como todo mundo hacía, bueno, ¿qué está pasando ahí, no? Y esto me lleva a otra cuestión que quisiera conversar con Lalo. ¿Crees que este tipo de cosas nos lleven también a luchas de inclusión más allá de la homosexualidad? O sea, ¿crees que beneficien de alguna manera o permitan que otras luchas sean también escuchadas? Es decir, raciales, no sé, de situación socioeconómica, tal y tal. ¿Qué opinas de esto, Lalo? Mira, qué pregunta tan chingona, porque me permite plantear el hecho de que yo no creo, estoy convencido de que como sociedad es momento de que reformateemos nuestro cerebro, nuestras prioridades, porque no me cabe en la cabeza
el hecho de que en estos momentos acaba de ocurrir una masacre en una escuela primaria en Texas. Y ahora estamos hablando de una escena de una familia lesbo-maternal que dura 7 segundos y la gente está armando todo un escándalo de pulseras. Es inhumano el hecho de que veamos más sencillo explicarle a un menor de edad por qué tiene derecho a tener un arma, por qué tiene derecho a dispararle a otro ser humano, por qué tiene derecho a terminar con su vida y por qué tiene que aprender a defenderse en la escuela y que le tienen que enseñar un protocolo cuando alguien ataque su escuela, que eso sea lo normal y que 2 mujeres unan sus labios con una bebé cargando, que sea motivo de que quieran censurarlo, de que le tapen los ojos al niño. Ustedes díganme, ¿dónde están nuestras prioridades? ¿Qué le estamos enseñando a la humanidad? O sea, nuestros prejuicios no tienen el derecho de seguir siendo heredados. Así de sencillo. ¡Qué fuerte frase! Y qué bella frase, qué bella frase. Joaquín, ¿tú cómo ves? ¿Crees que sirva para otras luchas? O sea, y hablamos de estas luchas sociales, de integración, porque es eso, ¿eh? Hay veces que repetimos palabras de inclusión, que empiezan a perder sentido, pero es integración social, es sentirnos como parte de nuestro entorno y sentirnos cómodos desde ahí. ¿Crees, Joaco, que colabore este tipo de situaciones como este beso en la película de Lightyear, Joac? Bueno, por supuesto, y además en los últimos años ha habido una alza de representación de personajes de la comunidad LGTB, sobre todo en contenido para niños. Me parece que del 2016 a la fecha se ha duplicado el número de representaciones. Hay una artista que se dedica a esto, escribió Steven Universe y participó durante mucho tiempo en la producción de Adventure Time. Ella es la responsable de que Marceline y la princesa Bubblegum sean pareja, por ejemplo. También tengo que decir que no es exactamente nuevo. Si ustedes vieron la última película del Doctor Strange, sabrán que hay una pareja homoparental. América Chávez tiene 2 mamás. Pero también hay una diferencia ahí, que cómo está representado. Estas 2 mamás, por ejemplo, nunca tienen una demostración de afecto clara. O sea, sí es diferente que haya nada más una pareja homoparental y que esa pareja se dé un beso o que se le represente en la cama, aunque no sea en contexto sexual, también en contexto sexual, que tenga interacción con niños. Todos estos son parámetros que, por ejemplo, la organización no gubernamental llamada GLAAD ha estado estudiando desde 1980. Y tengo que decir algo sobre lo que mencionabas de la invisibilización de ciertas comunidades. En 1969 el sociólogo Cedric Clarke definió una teoría, y esta teoría dice que hay cuatro niveles de representación. El primero sería el que ya mencionamos, el no reconocido. El no reconocido es la invisibilización, es cuando la población, la demografía no es representada de ninguna forma, como si no existiera. Esto, por ejemplo, lo veíamos muy claramente con los latinos en 1980. Básicamente era una población que no existía. La segunda etapa es el ridículo. Y es la etapa que yo creo que está en los latinos en este momento. Es cuando una minoría es incluida solo en el contexto de una broma. La comunidad ridiculizada cree que es mejor ser incluido como un chiste que ser ignorado por completo. Y tener un grupo al cual ridiculizar hace que los miembros de la cultura dominante se sientan mejor consigo mismos. El ejemplo, otra vez, ya lo digo, son los mexicanos. Si ustedes han visto todas las películas norteamericanas en las que participa Eugenio Derbez, pues siempre es el objeto del chiste. Y siempre son chistes racistas hacia mexicanos, pero como son contados por un mexicano, pues la productora se hace como que entonces no hay problema. El tercer nivel es el regulado. Es cuando a través de la protesta o la violencia, el grupo ridiculizado pasa a ser regulado. La comunidad LGBT está en esta etapa, en este momento. Es la fase de la representación más difícil de entender, porque las minorías son retratadas, digamos, de manera diferente dependiendo de la población. La minoría, en este caso, es puesto del lado correcto o normal del estado de la sociedad. Por ejemplo, cuando se hizo este estudio en 1969, los negros en la televisión y las películas eran retratados como con ocupaciones curiosamente relacionadas con la policía. Eran detectives o algo así. Claro. La cuarta etapa es la aceptación y el respeto.
esa es muy difícil de conseguir y, por ejemplo, las poblaciones migrantes en Estados Unidos que vinieron de Europa están en esta etapa, pero para este sociólogo cree que no es entusiasta respecto a las minorías no blancas. Es muy difícil que lleguen a este estatus en el mediano plazo. Y como ya dije, la comunidad LGBT está en la etapa regulatoria. GLAAD, esta ONG de la que hablo, se fundó en 1985 para protestar en contra de la representación negativa, el gay scare, en los albores de la crisis del VIH, porque esto patologizaba de nuevo a la comunidad y los hacía ver como peligrosos. Y así es como la comunidad pasó del ridículo y el miedo a la regulación. El problema de esta etapa, como ya dije, es que se ve diferente con cada grupo. La comunidad afro, por ejemplo, cuya etapa de ridículo estaba asociada con el crimen y la violencia, pasó sus roles regulados, se volvieron de policías y de jueces o de figuras de autoridad. ¿Y cómo se ve la etapa regulada de la comunidad LGBT, cuyo ridículo se asociaba al miedo a la destrucción de la familia, el matrimonio y el orden natural de la sociedad, como dicen por ahí? Su regulación ha sido en roles de familia tradicional monogámica, que se ve mucho como roles de género tradicionales, como lo vemos en Modern Family, y de desexualización. Es decir, el rol regulado normalmente implica quitarle los dientes, lo que hace peligroso a la comunidad, y le lima todas las partes que se ven como amenazantes a la sociedad que los asimila. La comunidad afro tiene que decir mucho al respecto. Hay términos como hombre negro no amenazante, que se puede ser contador o abogado o la estrella de Hollywood, por ejemplo. Oye, los negros que son aparte, aceptados en Hollywood son vistos como no amenazantes. Ajá. Perdón, te hago un paréntesis. Sí, dime. Tenemos a una amiga muy cercana que es estadounidense y ella decía, no, es que es muy diferente entre un negro y una persona negra, ¿no? Decía así de como a black person, ¿no? Decía, black person está bien, ¿no? O sea, al final es un poco lo que tú estás comentando respecto a cómo vamos asimilando y cómo nos vamos expresando y cómo vamos entendiendo a los grupos, ¿no? Y quiero hacer un comentario rápido antes de hacer una de las preguntas finales a Lalo. Y es que qué interesante esto de lo racial, porque esa es la gran afrenta de Bad Bunny, ¿eh? Y no lo digo de casualidad y no lo digo porque yo me lo estoy imaginando. Tengo un amigo muy cercano que ha tenido oportunidad en diferentes ocasiones de hablar con él. Y Bad Bunny dice, güey, quiero demostrar, o sea, su gran lucha con la música es, los latinoamericanos aquí estamos y también ponemos las reglas, güey. Y eso es fuerte y eso es importante e interesante, ¿no? Es querer pasar esta etapa de no vengo aquí a hacer el ridículo y es más, me he visto como se me da la gana, ¿no? O sea, es un statement muy fuerte en pro de justicia hacia un sector, ¿no? Que en este caso sería el latinoamericano. A partir de este comentario quiero hacer una pregunta para Lalo. Un poco Juac ya hizo, a lo mejor ahondó de forma indirecta en esto que voy a preguntar, pero ¿qué sigue para este tipo de industria en cuanto a temas de inclusión, Lalo? O sea, la gran industria hollywoodense o ahora de plataformas de streaming también. Pues mira, ahorita estuve muy atento a escuchando lo que dice Juaco y otra vez tiene toda la boca en verdad de razón en cuanto a la teoría, y en la práctica estamos justamente en el proceso que él dice. En junio hemos visto por todos lados y desde hace como 5 o 7 años el hashtag Love is Love. Entonces marca lo natural, lo bonito del amor entre dos personas del mismo sexo, que todo tiene que ser como monogámico, ordenadito, pero en estos momentos que le quieren quitar el aspecto sexual, esos dientes que tienen miedo que le muerdan a la sociedad, vamos más allá. O sea, sex y sex, sexo es sexo. Los homosexuales, las lesbianas, los bisexuales y las transexuales también cogemos nada más por coger. Y eso tampoco se tiene que estigmatizar, como no se estigmatiza con los heterosexuales. Me van a decir que todos los palos que se han echado han sido porque están bien enamoraditos y con un montón de mariposas en el estómago. Por supuesto que no. Y repito, todo lo que tiene una explicación sencilla y lógica para lo heterosexual, también lo tiene para lo homosexual. También nos ponemos calientes, también se nos escurren los jugos de amor, también se nos desmorona el mazapán y también cogemos por coger. Y eso no se lo tenemos que explicar a nadie ni pedirle permiso a nadie
únicamente a la persona con la que vamos a tener esa relación sexual o a las personas que vamos a involucrar en esa relación sexual. Entonces, sí, qué bonito. Ya los matrimonios homosexuales, todo monógamo, todo bien bonito. Ya tenemos esa lucha. Pero ahora no tenemos que dejar de pasar el aspecto sexual que fue por lo que inició todo el movimiento homosexual. Ya conseguimos que tenemos el estatus legal. El segundo paso, y ahora sí respondiendo a tu pregunta, es volver a retomar nuestro poder sexual, el poder de nuestra sexualidad, que es lo que tanto miedo le genera a un sector de la población o de esta sociedad. Y tenemos que volverlo a plantear en películas, en historias, incluso en los comerciales de la televisión. Filadelfia, que fue una película que le dio el primer Oscar a Tom Hanks, aborda el tema de una pareja homosexual. Tom Hanks, bueno, ya se la saben la película, ¿para qué chingados se las cuento, no? Un solo beso entre Antonio Banderas y Tom Hanks no hay en la chingada película. Entonces, claro, ese simple detalle, que te quieran contar la vida de una pareja homosexual, de una pareja cero discordante, desde el punto de vista bien pinche mocho de la heterosexualidad, la convierte en una película homofóbica. De acuerdo. Así de sencillo. Entonces, en ese contexto, y lo he dicho ya 3 veces en estas participaciones, tenemos que utilizar los medios de comunicación para que sean un reflejo de la realidad, no del prejuicio. Posiblemente habrá cosas de ustedes 3 que a mí de repente me escandalicen, pero si yo soy inteligente y activo mi curiosidad en lugar de mi prejuicio, podría aprender mucho de ustedes. A mí me da demasiada risa e impotencia que en estos momentos se quiere hacer creer a la gente que la viruela del mono es otra vez como un VIH, que quieren ponerle el estigma de que es una enfermedad que únicamente se crea y se propaga entre hombres homosexuales. Si una enfermedad me da tanto chingado miedo, pues lo que hago es investigar lo mínimo posible para que no me infecte. No quedarme únicamente con el prejuicio que algunos medios de comunicación, que algunos comunicadores me dan para que yo me haga la idea y siga discriminando a las personas. Si el cine, si los medios de comunicación tienen la voluntad, porque la obligación ahí está, pero la voluntad muchos no la tienen, la voluntad de plasmar una verdadera realidad, aunque suene redundante, las cosas poquito a poco van a empezar a cambiar. Qué interesante todo lo que nos comentas. Al final tienen que existir estas luchas. Entendí perfectamente esto de una realidad verdadera, ¿no? O sea, no alternas. También hay que tener conciencia y tener capacidad para decir, no todo lo que nos dice un señor en la tele es verdad, hay que investigar. Puede estar hablando el prejuicio justamente y no la verdad tras de él, ¿no? Entonces hay que darnos a la tarea de hacer esa investigación. Eso es algo incluso por nuestra salud mental y de toda la sociedad, porque si no vamos construyendo una verdades en una mentira muy fundamental y eso es muy dañino para todos. Bueno, ahora voy con datos curiosos sobre la representación de la homosexualidad en la cultura pop, ¿no? Perfecto. Uno de ellos ya lo dijo Juac y lo contextualizó así como muy claramente hablando de los Looney Tunes. Entre los 60 y los 70 esta animación de los Looney Tunes es de las más importantes que hubo, ¿no? De Bugs Bunny y todo esto. Y ahí había constantes representaciones homosexuales. Es decir, esto ya tiene 50 años. Ahora, como dijo bien Juac, la diferencia fundamental era que era una mofa, ¿no? Y al final así se va metiendo en nuestro psique y así lo vamos concibiendo como una mofa o una burla. También, como otro dato curioso, digamos que de una forma que no necesariamente en todas las ocasiones, a veces sí, a veces no, pero digamos que así es esa caricatura. En Los Simpson sí ha habido siempre una representación homosexual, o sea, desde siempre hemos sabido que el señor Smithers, por ejemplo, ¿no? Está enamorado del señor Burns y de alguna manera lo plantean en un contexto, pues, serio. Sin embargo, hay que darnos cuenta que esta es una caricatura sí pensada para adultos, ¿no? O sea, a lo mejor el niño la podría ver, pero la realidad es que sí es pensada para adultos. Otro dato es que el primer gran beso homosexual de la televisión internacional, digamos televisión internacional como La Gringa, es en la famada serie Dawson's Creek, que fue transmitida entre finales de los 90 y principios de los 2000. En esta serie había uno de los protagonistas que formaba parte del crew, que de hecho comienza siendo heterosexual. Pues él
se confiesa con sus amigos y ahí sale el que para muchos es el primer gran beso homosexual de la televisión mundial. Ahora, la polémica de la homosexualidad en Disney no es nada nueva, ¿no? Y no, ni siquiera hablo de las últimas películas. Un caso que fue muy resonado y luego hace poco tomó fuerza de nuevo fue sobre la atracción de Mulan y el general Li Shang en la película de Mulan de los 2000, ¿no? Donde decían, a ver, ¿cómo está ese asunto si el general se enamora de Mulan? Pues cuando es hombre, ¿no? O sea, y al final hay una clara referencia de que su enamoramiento sigue, ¿no? Digamos, estos temas han estado ahí siempre y quería lanzar esos datitos nada más. Bueno, yo tengo otros datos. Efectivamente, en Disney la codificación queer ha sido todo un tema. A partir de, por ejemplo, los villanos como en El Rey León, Sherlock Mouse, Hércules, La Sirenita, El Jorobado de Notre Dame y la verdad muchos más, están hechos para de alguna manera pasar algún tipo de mensaje sin tener que decirlo en su totalidad. Esto era muy común antes de que se abrieran, digamos, más a este tipo de temas las ondas de radio y de televisión. Por ejemplo, creo que el ejemplo más positivo es el de X-Men, siendo muy claro todos los temas en donde tienen que ocultar su identidad y sus poderes y tienen que reunirse con gente que en realidad pues comparten su problema y hay una persecución social hacia ellos. Cuando primero empezó como una codificación del problema racial entre Malcolm X y Martin Luther King, como ya habíamos comentado en otro programa, después la codificación pasó a ser 100% queer. También es, creo, digno de mencionar Ranma y medio, que era un protagonista trans. Claro, todo el asunto trans era como una especie de accidente, pero ahí estaba y los temas yo creo que eran bastante claros. Y todo también es importante señalar que en el llamado renacimiento de Disney a partir de 1988, la empresa contrata a 3 personas, Andreas Deya, Howard Ashman y Alan Menken, y ellos en realidad fueron quienes fabricaron este renacimiento de Disney. Notarán que las canciones de Disney son mucho menos, digamos, pegadoras a partir de que Howard Ashman fallece. Antes de que se estrenara La Bella y la Bestia, todavía pudo componer algunas canciones para Aladdin, pero a partir de ahí como que las canciones de Disney ya no pegan tanto, y esas canciones también incluían mucha codificación. Para poner más o menos el ejemplo de La Sirenita y su canción en donde expresa todo su sentimiento de alienación y sus ganas por salir, me gustaría estar allá afuera, es el tema de la película. Y también Úrsula, quien famosamente está basada en el drag queen Divine, y muchos de su físico y de sus manerismos, incluso de su voz, vienen directamente de ahí. Pero creo que en realidad se abre todo esto por primera vez en 1997, cuando Ellen DeGeneres en su serie Ellen es, digamos, el primer protagonista de una serie que es abiertamente homosexual. Y a partir de ahí, de la creación de la televisión por cable, que está mucho menos regulado por la FCC, que es un supervillano del que hablamos la vez pasada, empieza a ser mucho más abierto el tema. Y creo que de verdad hace un gran impulso a partir del 2010. Es cuando en realidad, sobre todo en contenido para niños, la representación LGBT ha sido mucho más aceptada y también polémica por otros grupos. Oye, Joac, fíjate, quiero hacer ahí una mención especial. La verdad es que los japoneses conciben esto de una forma totalmente distinta, ¿eh? Quiero retomar a Ranma y medio, porque luego no nos damos cuenta de la importancia de este tipo de obras. ¿Y por qué lo digo? La verdad es que, por ejemplo, yo llegué a ver esa caricatura con mi papá, ¿no? Y que mi papá la observara y la tomara de tan buena forma me hizo a mí también entender que no había nada de malo en ello, ¿sabes? Desde niño, ver ese tipo de series y el acompañamiento de mis padres, la verdad, y de decir, mira, qué bueno, ¿no? Y qué bien, y tomarlo de una forma tan positiva y tan agradable, hace que uno también pueda ser así, pues, o sea, a lo mejor va a sonar cliché, pero libre, literalmente. Y qué importante poder tener acceso a este tipo de contenido. O sea,
eso lo quería comentar. Quisiera pasar a las conclusiones, Lalo. O sea, ¿cuál es tu conclusión de este tipo de acontecimientos? Yo quiero que empiece Joaco, porque me gusta y ya de ahí yo saco contexto. Ok. Empieza tú, Juac. Bueno, yo creo que esto ha avanzado mucho. Hablaba de Steven Universe, la creadora se llama Rebecca Sugar. Y ella ha propuesto el avance de este tipo de temas digamos, radicalmente. Ella dice que quiere que todos los contenidos para niños tengan por lo menos un personaje LGBT y que hablen sobre el tema. Porque por supuesto el hablar sobre este tema hace que niños que están en su etapa formativa no sientan vergüenza de ser quienes son. Y también, como ya dije, mejorar o cambia la imagen que tienen las otras personas hacia una imagen positiva de la demografía LGBT. Y hay otra cosa. Si bien esto ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en 2018 hubo la primera boda gay en un programa para niños en Steven Universe y en 2020 el primer protagonista abiertamente gay de una caricatura para niños. Como ya mencionamos en las películas de Marvel y de Disney, existen las parejas homoparentales, aunque muy bien, como dice nuestro invitado, aunque no tengan un beso entre ellos, que finalmente es parte de quitarle los dientes a la población, a esta demografía, y que finalmente redunda en una especie de homofobia. Y dice Bob Chapek, el CEO de Disney, es imposible quedar bien con todos, pero en realidad es muy fácil ofenderlos a todos. Esa es una de las aristas. Otra de las aristas es el llamado queerbaiting. El queerbaiting es la técnica de insinuar pero no representar. La relación se insinúa en el meta, pero es negada verbalmente por escritores, productores, actores. Esto lo hacen mucho las personalidades de TikTok, por ejemplo. Y también lo hacen, ya lo hemos comentado, en Harry Potter, donde las relaciones de Dumbledore no están puestas en el texto, sino en el metatexto. Y así los autores pueden ganarse puntos de inclusión sin en realidad hacer el trabajo. También es muy común en televisión, en shows como Teen Wolf, como Supernatural, como Hannibal, en donde se insinúa una relación homoerótica entre los personajes, pero en realidad nunca sucede. Entonces esto simplemente atrae a las audiencias LGBT con vagas promesas de representación implícitas en el texto y a menudo alentadas por la producción, pero que nunca se concretan, y reduce esto para la producción el riesgo de alienación de otras poblaciones y por supuesto no lleva ningún esfuerzo. El problema de esto es que el orgullo vende, y las productoras quieren hacerse de ese público sin tener que en realidad tomar la decisión de hacerlo explícito. Juegan al balance de la inclusión, es decir, quieren incluir a esta población sin alienar a otras poblaciones que quizá lo podrían sentir como una ofensa o como un contenido adulto, como dicen equivocadamente. Y esto es lo que ha pasado con Buzz Lightyear. Han puesto esta inclusión y lo pusieron en el frente de la publicidad, y esto alienó a otras poblaciones que ven esto como un atentado a su normatividad. Las compañías en realidad no tienen una ideología, ni tienen una conciencia social, en realidad no. Y esto es lo que llama Guy Debord la recuperación. Recuperación es sanitizar ciertos papeles, ciertos discursos y ciertas ideologías para meterlas como mercancía. El caso más claro de esto son las camisetas del Che Guevara, y también es este tipo de fenómeno el que llevó a Kurt Cobain al suicidio. Y ya hablamos de esto cuando hablamos de quitarle los dientes a los discursos para poder incorporarlos y venderlos como mercancía. No son mercancía, son personas de verdad, y son luchas que además tienen muchas décadas de estarse peleando. Y sí, efectivamente la representación sí es un triunfo, pero tenemos que estar alertas de que representación pues no es mercancía. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Ahora, ¿qué dices, Lalo? A mí nada más me gustaría que en primera que Joaco me aclarara si no nos alburió cuando nos dijo eso de metatexto, porque mi mente se fue así como, o sea, como que, ¿por dónde va el asunto, Joaco? ¿No fue albur? No. Y con metatexto me refiero a que son cosas que no están en el texto, sino que se dicen afuera. Por ejemplo. Sí, lo entendí perfecto. Te estoy jodiendo. Sí, entendí, Lalo. Ok. Sí, porque güey me dijo metatexto. Güey, estamos en una entrevista. Después te paso mi WhatsApp, algo por el estilo, ¿no? Espérate, y lo arreglamos. Enciende la cámara, por lo menos, ¿no? Sí.
Coincido en la importancia de la representación. Es un triunfo, sí, pero es un triunfo que todavía no completamos. El simple hecho de que, insisto, en cualquier película, de repente, a la menor provocación, yo me veía obligado como adolescente homosexual a ver chichis de mujer, pues, güey, en algún momento, y erotizando el asunto también y la sexualidad, en algún momento también sería sano ver un pene de hombre, las nalgas de hombre y dejar de sexualizar de esa manera a la mujer. O sea, el hombre también puede ser producto de erotismo, nada más que la gente no lo quiere ver. O sea, los hombres no quieren ver a otros hombres, ellos quieren ver chichis y el asunto. Entonces, si nos ponemos a pensar que la raíz de la misoginia y la raíz de la homofobia es el machismo, no podemos negar que el movimiento feminista y el movimiento por las libertades LGBT han ido muy de la mano. Entonces, si la raíz de todo esto es el machismo, creo que ahí tenemos que empezar a escarbar el asunto. Y no me parece coincidencia el hecho de que hayan sido justamente una pareja lesbo-maternal la que hayan seleccionado para plantear esta historia o hablar de manera orgánica de la diversidad sexual en esta película. Insisto, es una escena de 7 segundos. Insisto, es una película con muy buena animación, pero a lo mejor no tiene la mejor historia. Pero en estos momentos ya llevamos más de 40 minutos hablando de ella. Mi conclusión, a ver, yo creo que es bien importante este tipo de representaciones abordadas justo desde la sinceridad y no desde la venta, como dice Juag, porque pareciera que no, pero sí hay una diferencia fundamental y esencial en aquello que te quieren vender y aquello que quiere hacer una representación justa y digna de la realidad de tu entorno, ¿no? Y creo que hay que encontrar más de nuestra realidad porque así nos podemos encontrar mejor, y encontrarnos mejor libera a toda una sociedad, no solo una persona. Es decir, estoy hablando de algo que trasciende al individuo y que creo que beneficia a una sociedad, no negando lo que realmente está ahí. Y creo que esa es la importancia de estas representaciones y es la importancia de estas mesas, estas pláticas. Y bueno, no me queda nada más que agradecer a Joaquín por la neta, los datos que traes y la información siempre es una chingonería. O sea, de verdad, qué chido el capítulo de hoy. Y también muchas gracias Lalo Iniesta por haber aceptado esta invitación a Wanna Geeks. Significa mucho para nosotros tener este nivel de invitados y este nivel de pláticas. Y bueno, pues nada, nos escuchamos para la próxima. Gracias por haber estado con nosotros y hasta luego. Suscríbete a Wanna Geeks, una producción original de Audiocentro, con la participación de Ricardo Yaguaca y Joaquín Ortega. Edición Héctor Mondragón. Producción Javier Martret. Dirección general Luisa Cantú. Audiocentro.